el transistor bipolar como amplificador de corriente alterna. Bueno, como le había comentado, resulta que la beta varía, no voy a entrar en detalle, sino que la variación se debe a las propiedades de los semiconductores y eso hace cambiar el punto de trabajo, punto Q. Vimos que el de realimentación de colector ya de alguna forma conseguía esa realimentación desde el punto donde tomaron la realimentación a la base. Veamos cómo se suele hacer esto. Entonces, claro, si el punto Q se corre, una de las ondas, por ejemplo, se corre hacia arriba, una de las ondas, la semionda, estará recortada. Ese recorte es una producción de varios armónicos de distinta amplitud y el oído enseguida le capta. Al ojo se le puede embromar bastante bien, al oído es muy difícil. Entonces lo que se suele hacer es agregado de un resistor de emisor. Ahora, recuerden, la única configuración que alimenta, que amplifica potencia, es la de emisor común. Ahora, nosotros acá agregaremos una resistencia en el emisor. Pero, entonces uno podría decir, pero no sigue siendo emisor común porque el punto común va a tener una resistencia. Sí, pero esa resistencia es bastante pequeña y se puede, después veremos cómo, considerar como si no existiera. La idea es agregar R sub E, que aparece en el circuito, en el camino del emisor. Recuerde que en el emisor van a estar presentes la corriente de colector y la corriente de emisor. Perdón, en la corriente de emisor están presentes la de colector y la de base. Justamente la de base varía porque varía beta. Y si varía la de base, varía la corriente de colector, que es la que no queremos que varíe. Con esta forma se consigue una compensación por estabilidad térmica. Claro que también puede haber problemas cuando se cambia un transistor por otro, porque ahí cambia el beta. Nosotros vimos que hay una variación importante de los factores HFE o beta de un transistor en otro. Entonces también hay que considerar eso. La resistencia que queremos agregar aparece como R sub E. Veamos una explicación poco simple a ver cómo RE actúa limitando esa variación de tensión de corriente colector debido a la variación de beta. Entonces, supongamos que aumenta la temperatura. Entonces aumenta beta. Si aumenta beta, aumenta la corriente de emisor y también la corriente colector. ¿Por qué? Porque al aumentar beta, se acuerdan que también hace aumentar, I sub B, que estaría fijo. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta beta, aumenta la corriente de colector en realidad, que hace aumentar la corriente de emisor. Ahí está. Cuando aumenta la corriente de emisor, hay una caída sobre la resistencia de emisor que le llamaremos B sub E. Aumenta temperatura, aumenta beta, aumenta y corriente E, aumenta E, aumenta la tensión sobre RE. Ahora, si aumenta la tensión sobre la resistencia de emisor, ahora la tensión que estaba sobre R sub B ya no es la misma, porque antes, si ustedes recuerdan cómo teníamos una pila, digamos una fuente en la base, para que entre a conducir tenía que pasar la tensión base emisor, que es 0,7 voltios, y ya entra a conducir. Ahora, si yo tengo una resistencia en el emisor, tiene que pasar la tensión base emisor, que es 0,607 voltios, más la tensión de emisor. Entonces, la tensión, mirando la escalita que está a continuación, la tensión BR sub B baja, por lo tanto baja la corriente de base, y eso hace bajar la corriente colector, y de esta forma se realimenta el circuito. Entonces, les sugeriría que analicen por qué al aumentar la tensión
del emisor por esa resistencia y B disminuye. Una orientación es, si no estuviera resistencia emisor, para que entre a circular corriente en la base emisor, tiene que vencer solo la tensión base emisor, que generalmente tomamos 0,6-0,7 voltios para los transistores de silicio. Ahora, si aparece una nueva tensión en el emisor, ya no vale eso. Hay que sumarle a la B tensión base emisor 0,6-0,7 voltios la caída en B sub E. Entonces, con esa resistencia de alimentación, hace que el circuito se estabilice térmicamente. O sea, si aumenta beta, aumenta la caída en la resistencia del emisor y disminuye a su vez la corriente de base, que hace disminuir la corriente de colector. Entonces, aumenta beta, la corriente colector aumenta, pero porque aparece una tensión en el emisor, baja la corriente de entrada y sube. Y de esta forma se consigue una compensación por variación de temperatura, pero también vale para el caso que se cambie el transistor por otro con distinto beta, porque se encuentra el punto automáticamente. Entonces, las tres distintas polarizaciones que vimos, si queremos, o sea, todo depende de lo que se busque, qué calidad de sistema se busque. Supongamos que tenemos la polarización fija. Si queremos hacer compensación por variación de temperatura o por variación de beta, al mismo circuito se le agrega una resistencia en el emisor. Tomemos el caso de realimentación por colector. Al mismo circuito, que este ya es más estable un poco en la temperatura, se le agrega otra resistencia en el emisor. Fíjense, todos los circuitos que vimos, lo único que fue agregado un resistor de emisor. Ahora, puede ser que el caso especial que estamos diseñando no amerite y puede no utilizarse esa resistencia de emisor. Y en el caso de polarización universal, donde se hacía por divisor de tensión, se le agrega una resistencia de emisor. El circuito, el último que está bien a la derecha, es el circuito casi más completo y más sugerido, digamos, muy utilizado últimamente ante el advenimiento de los operacionales en circuitos amplificadores de alta fidelidad. Ahora, resulta que el agregado de ese resistor de emisor me hace que pierda la capacidad de amplificación. Inclusive la corriente estaría consumiendo en ese resistor. Entonces lo que se hace, lo que no queremos es que se complique la señal que estamos tratando. Entonces la solución, que no es nueva, viene ya de la época de las válvulas termoiónicas, es agregado de un capacitor en paralelo a la resistencia de emisor. ¿Qué se logra con esto? Que la corriente de polarización se realimente y esté trabajando en lo que queremos, o sea, por compensación de temperatura, con cambio de transistor, etc. Pero la que no queremos es que se modifique es la alterna que estamos amplificando. Entonces, la continua sigue el camino vía resistor emisor y la alterna deriva por el capacitor que tiene un camino de menor impedancia. De esta forma nosotros compensamos, porque al agregar esa nueva resistencia estaríamos bajando el factor de amplificación. Pero eso es solo para continua y ahí no nos afecta la amplificación del circuito. Entonces esto es muy común, muy utilizado en circuitos de alta fidelidad y eficiencia. Luego se verán la forma práctica. Para esto hay muchos estudios y muchas simplificaciones. El alumno ya tiene que tener ya preparado su forma de pensar ingenieril. Nosotros acá hacemos simplificaciones. Esas simplificaciones muchas veces son fruto de trabajo de muchos científicos que hicieron muchos ensayos, lo que a su vez a nosotros nos simplifica el hecho de hacer, por ejemplo,
la reactancia capacitiva o la impedancia de ese capacitor tiene que ser tanto por ciento del valor de... Ya está todo estudiado de alguna forma. El que le puede llegar a interesar es el científico. Nosotros necesitamos hacer un diseño, un proyecto para un caso particular. Entonces es común utilizar simplificaciones, pero no simplificaciones al azar, sino que hechas por otros colegas, ingenieros anteriormente, por supuesto, con su correspondiente patente, etc. Entonces, no se extrañen que se usan en ingeniería muchas simplificaciones. Muchos vienen de cursos inferiores donde son cálculos puramente teóricos. Uno calcula un resistor conforme a la ley de Ohm y le da 23,25 y está perfecto el cálculo. En cambio, ese valor sabemos ahora que no se consigue, no es normal conseguir en el comercio, solo si uno le mande a hacer. Acá vemos ahora cómo quedaría genéricamente un circuito del que le llamamos polarización universal, donde se muestra la señal de entrada, por ejemplo un micrófono, de alterno, recuerden, tiene un resistor en serie, que es la impedancia propia del micrófono, el C1 capacitor de acople, y fíjense, lo que está en línea de trazo roja, que se le llamó zona de polarización en continua, es donde va a estar la corriente continua, sumada y restada, claro, sí, sumada algebraicamente a la señal que viene. Señal le llamamos a esto que sería, por ejemplo, el audio. Y fíjense que todos los capacitores quedan fuera del circuito de continua. C2 es el filtro para que se vaya al parlante, y el C3, que no se ve muy bien en la presentación, es el que deriva cuando pasa por la resistencia de emisor. Acá tenemos para el caso de polarización polarización fija también, con o sin realimentación de emisor. A ver, si se le pone la resistencia de emisor, hay que poner el capacitor. Si no, directamente no se pone ninguno de los dos. ¿Se entiende? Si se va a utilizar resistencia por compensación térmica o con resistencia de emisor, sí o sí hay que poner el capacitor, en este caso C3, porque si no, baja mucho la ganancia. Esa es la parte continua para este equipo, para esta configuración. Acá se muestra la recta de carga, se vio, y la curva de potencia máxima. Recuerden que la curva de máxima potencia es una hipérbola de máxima disipación. En otra presentación le haré un avance muy pequeño para mostrarles por qué es una hipérbola. Este circuito es un circuito digamos clásico de un transistor, de un amplificador con un solo transistor. Ese es el punto de trabajo, y fíjense que B sub BQ es que está sobre la línea horizontal de las X, aparece como la tensión de trabajo. Bueno, con esto damos por finalizado esta presentación del transistor como amplificador de corriente alterna. Muchas gracias.